Hola suscriptores y gente de YouTube, soy Rolando8690, y hoy les traigo una pequeña reseña de la Nintendo Entertainment System, también conocida como NES, disfrútenla, comencemos. Nintendo Entertainment System, también como NES o Nintendo NES, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. En la mayor parte del continente asiático, incluyendo a Japón donde se comercializó por primera vez en 1983, China, Vietnam, Singapur y Filipinas se le conoció con el nombre de Family Computer, abreviado comúnmente como Famicom acerca de este sonido escuchar, o simplemente FC. En Corea del Sur se llamó Hyundai Convoy y fue distribuida por Hyundai Electronics, mientras que en regiones como Rusia y el sur de Asia pasó a denominarse Dendy y Tata Famicom, respectivamente. En 1990, la Super Nintendo reemplazó a Nintendo NES en el mercado. Fue descontinuada en 1994, y su último título fue Various Worlds, lanzado en 1995 exclusivamente en Europa. En el año 2013 Capcom lanzó una edición limitada de 150 unidades de un cartucho original de NES de color dorado, con el juego Ductales. Está considerada como la videoconsola más exitosa de su época, y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, la cual había sufrido previamente una debacle financiera que ocasionó que varias empresas especializadas quebraran, además de establecer el nivel estándar para consolas posteriores en aspectos primordiales como el diseño de cada juegón, y planteamiento de mandos. Asimismo, a partir de esta consola Nintendo estableció un modelo de negocios estandarizado en la era contemporánea y referente a la licencia de software para desarrolladores tipo third party. Tras una serie de redituables lanzamientos arcade a principios de los años 1980, Nintendo concibió la producción de una videoconsola a base de cartuchos. Bajo este concepto, Masayuki Uemura y su equipo Nintendo R&D se encargaron de diseñar un sistema de juego que fuera menos costoso que sus competidores directos y que además tuviera un desempeño exitoso en el mercado con el fin de que no pudiera ser sobrepasado a nivel comercial por otros sistemas rivales, por lo menos en un periodo de un año. Su lanzamiento se produjo en Japón el 15 de julio de 1983, teniendo un precio de 14.800 y siendo acompañada de 3 exitosos juegos incluidos de tipo arcade: Donkey Kong Jr. y Popeye. No obstante, después de haber logrado buenas ventas en sus primeros meses, se evidenció un fallo técnico en la Family Computer, mejor conocida como Famicom, producido por una colocación deficiente del circuito integrado, lo cual causaba que el sistema se congelara apenas era ejecutado el software. Después de arreglar la deficiencia con una nueva placa base, lo cual requirió el cese temporal de la distribución de la Famicom en el mercado, su popularidad se disparó, superando a nivel comercial a su competidor directo, Sega SG-1000, y pasando a convertirse en el sistema más vendido en Japón para finales de 1984. Hasta entonces, Nintendo había vendido más de 2,5 millones de Famicoms en territorio japonés. La versión norteamericana NES Nintendo Advanced Video System, dispositivos que habrían de ser usados por la consola Nintendo Advanced Video System. La compañía Nintendo, sintiéndose alentada por el triunfo conseguido en Japón, fijó su atención en el mercado norteamericano. De esta forma, entró en una etapa de negociaciones con Atari con el fin de que ésta distribuyese la Famicom en dicho continente bajo el nombre de Nintendo Advanced Video Gaming System, en español, Sistema Avanzado de Videojuegos Nintendo, aunque en el último momento el acuerdo fracasó. De igual manera, los planes subsiguientes consistentes en comercializar una Famicom en Norteamérica con la denominación de Nintendo Advanced Video System, acompañada ya fuera de un teclado, una unidad de cinta casete, un controlador joystick desprovisto de cables o un cartucho especial con lenguaje BASIC, jamás se vieron materializados. De hecho, el proyecto Nintendo Advanced Video System llegó a exhibirse en Consumer Electronics Show Fest de 1984 y, aun cuando los asistentes al evento reconocieron la tecnología avanzada del sistema, hubo una respuesta generalmente desfavorable respecto a la funcionalidad del teclado y el joystick sin cables. Nintendo NES. Logo de Nintendo NES. En junio de 1985, Nintendo dio a conocer una versión totalmente diferente de la Nintendo Advanced Video System en el evento CES de ese año, abandonando para ello el concepto de una computadora doméstica.
Dicho sistema pasó a conocerse como Nintendo Entertainment System y peculiarmente conservó varios elementos diseñados inicialmente para el proyecto original Nintendo Advanced Video System, tales como el color gris y el aspecto físico de una caja. Con tal de lograr un efecto positivo en el nivel de ventas, Nintendo optó por fabricar un sistema de entretenimiento en vez de una consola, estableciendo de esta forma a la Famicom americana como un juguete con accesorios exclusivos tales como una pistola de luz y un accesorio robótico a base de baterías que respondía físicamente a los destellos de una pantalla. A pesar de que el robot atrajo un mayor interés por la NES, los minoristas no estaban dispuestos a firmar un contrato para distribuirla en el mercado. Solo después de una intensa campaña publicitaria llevada a cabo por el equipo Nintendo SWAT, consistente en telemercadotecnia y demostraciones en centros comerciales, así como una proposición libre de riesgo para los minoristas, fue que Nintendo pudo asegurar el apoyo de aproximadamente 500 minoristas para así llevar a cabo una investigación de mercados en Nueva York, donde, el 18 de octubre de 1985, la empresa lanzó un total de 100.000 consolas NES como envío inicial. Cada paquete incluía un sistema Nintendo NES, un par de gamepads, un dispositivo robótico, una pistola de luz, y los juegos Gyromite y Duck Hunt. Tras un aumento considerable en las ventas durante la temporada navideña, Nintendo decidió realizar una nueva prueba de mercado en Los Ángeles para febrero de 1986, la cual continuó en las ciudades de Chicago y San Francisco. Al abarcar un total de 12 ciudades estadounidenses, finalmente en septiembre se distribuyó por todo el país. Nintendo Entertainment System. En el proceso, Nintendo firmó un acuerdo de distribución con la empresa Worlds of Wonder, a partir del cual incluyó los populares Teddy Ruxpin y Lacerta con el propósito de hacer que más tiendas optaran por comercializar la NES. De forma simultánea, la empresa lanzó un total de 18 juegos. Resulta destacable mencionar que, para acelerar la distribución de estos títulos para la temporada navideña, algunas variedades de dichos juegos contenían circuitos propios de la Famicom junto a un adaptador para que pudieran ser compatibles con los sistemas del continente americano. Distribución en Europa y Australia. Tanto en Europa como en Australia la NES se lanzó en dos regiones comerciales diferentes referidas como A y B. En esta última, formada por la mayor parte del continente europeo sin incluir a Italia, la distribución fue manejada por diferentes empresas, siendo Nintendo la responsable de la mayoría de los lanzamientos en cartucho. Finalmente, la consola debutó en dicha región en 1986. Por otra parte, Mattel se encargó de la distribución para la región A, integrada por Reino Unido, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda, aunque esta zona tuvo que esperar hasta 1987 para poder comenzar a comercializar el sistema. En 1990, con motivo de la creación de la sucursal europea de Nintendo, la distribución en Europa finalmente habría de recaer en Nintendo. Curiosamente, Nintendo NES no estuvo disponible en los países del bloque del Este, tales como la República Democrática Alemana, la Unión Soviética y Yugoslavia. A pesar del rendimiento deslucido del sistema fuera de Japón y América del Norte, para comienzos de 1990 la NES había superado a nivel comercial a cualquier otra consola lanzada previamente, convirtiendo a Nintendo en la empresa más exitosa en Japón de esa época, tras haber superado a Toyota. Últimos años. Nintendo NES 2, la versión mejorada de la NES original, apareció entre 1993 y 1994. En los años 1990 surgieron sistemas tecnológicamente superiores a Nintendo NES, entre ellos Sega Mega Drive, los cuales habrían de marcar el fin del prevalecimiento en la industria de la NES. Eclipsada asimismo por la nueva Super Nintendo, la base de usuarios de la NES disminuyó de manera gradual con el paso del tiempo. A pesar de ello, Nintendo continuó comercializando el sistema en Norteamérica durante la primera mitad de la década, lanzando igualmente una nueva versión conocida como NES 2 en América y en Japón, con tal de solventar muchos de los defectos en el diseño del hardware original. Los últimos juegos que se distribuyeron para la NES fueron Takahashi Meijin no Bekenjima IV, perteneciente a la serie Adventure Island en Japón, mientras que Sunday Funday y Wario's Watch se convirtieron en sus últimos títulos publicados en Norteamérica, el primero de ellos sin licencia alguna, y el segundo siendo el único de su generación con una clasificación de la ESBR. Debido a las ventas decrecientes y la ausencia de nuevos juegos, Nintendo of America descontinuó oficialmente el sistema en 1995. No obstante, Nintendo of Japan siguió produciendo nuevas unidades Famicom hasta septiembre de 2003, momento en el que finalmente descontinuó la línea.
Aun cuando los desarrolladores cesaron la producción de dicho sistema, algunas franquicias exitosas de la NES se trasladaron a nuevas consolas, primordialmente a SNES, permaneciendo populares desde entonces. Ejemplos de estas son Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid, todas ellas de Nintendo, así como Mega Man de Capcom, Castlevania de Konami, Final Fantasy y Dragon Quest, los dos últimos de Square Enix respectivamente. A su vez, Nintendo of Japan siguió reparando Famicoms hasta el 31 de octubre de 2007, instante en que se hizo evidente una mayor escasez de los accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema. Para cuando la NES dejó de existir en el mercado, más de 60 millones de unidades habían sido comercializadas a nivel mundial. Conjuntos norteamericanos. Para su lanzamiento en Norteamérica en 1985, se lanzó en dos diferentes configuraciones o conjuntos. De hecho, la cubierta era idéntica, solo que cada conjunto era empaquetado con diferentes cartuchos y accesorios. El primero de estos sets, el Control Deck, era comercializado por 199,99 US, cifra que equivale a 396 US contemporáneos, consistiendo únicamente en la consola, mientras que el otro llamado Deluxe Set estaba conformado por la consola, un accesorio robótico ROB, una pistola de luz y dos cartuchos Dugunti y Romite, llegando a venderse por 249,99 US, igual a 495 US en la actualidad. Para el resto del período comercial de Nintendo NES en Norteamérica, se reempaquetó en nuevas configuraciones con el fin de aprovechar accesorios más nuevos o títulos más populares. Otro paquete subsecuente fue el NES Action Set, lanzado en noviembre de 1988 por el precio de 14.999 US, equivalente a 270 US de hoy en día, el cual habría de reemplazar a los primeros dos conjuntos, incluyendo la consola, la pistola de luz, dos controles y una versión multicard, término para referirse a un cartucho que incluía dos juegos diferentes de Super Mario Bros. y Duck. De esta manera, el Action Set pasó a convertirse en la configuración más exitosa de los paquetes lanzados por Nintendo. Un mes después, en diciembre de 1988, para coincidir con el lanzamiento del controlador en forma de alfombrilla denominado Power Pad, Nintendo distribuyó el nuevo conjunto Power Set, que estaba integrado por la consola, la Power Pad, la pistola de luz, dos controles y un multicard que contenía los juegos Super Mario Bros. Duck Hunt World Class Track Meet. En 1990, apareció la configuración Sport Set, que a su vez incluyó la consola, un adaptador de varias pulsaciones inalámbrico por infrarrojos NES Satellite, cuatro controles y un multicard con US Championship Valley Nintendo World Cup. El Power Pad, un controlador en forma de alfombrilla, se lanzó por primera vez en el set NES Power Pad de 1988. Se lanzaron un total de dos conjuntos más usando la NES original. El Challenge Set, que incluía la consola, dos controles y un cartucho con el juego Super Mario Bros. Y el Basic Set lanzado en 1987, que únicamente contaba con la consola y dos controles, sin ningún cartucho en el paquete. En cambio, contenía un libro llamado Guía del Usuario de Nintendo, que a su vez tenía información detallada para cada juego NES existente hasta ese entonces. Finalmente, se rediseñó tanto para el mercado estadounidense como para el japonés como parte de un último set concebido por Nintendo. Así, la nueva NES se relanzó bajo el nombre de Control Deck en Norteamérica y Ad Family Computer en Japón. El paquete incluía la nueva consola y un control diseñado a manera de un hueso de perro. Este último se lanzó en octubre de 1993 en Norteamérica, siendo vendido por 49,99 US, equivalente a 74 US en la época contemporánea, y llegando a producirse hasta el cese de la distribución de la consola, en 1995. Sistemas de Famicom o NES. Sistema de vídeo. Conectores de salida de vídeo variaban de un modelo a otro. La Famicom japonesa original solo disponía de un modulador RF. Cuando se lanzó al mercado en Norteamérica y Europa, se le añadió un conector RSA para vídeo compuesto además del modulador RF. La Famicom no tenía modulador RF y adoptó una salida de vídeo compuesto a través de un conector multisalida patentado de 12 pines, mismo que se había introducido por primera vez en la Super Nintendo. Por otra parte, la reedición norteamericana de la NES 2, se asemejaba más al modelo de la Famicom original, en que disponía únicamente de un modulador RF para la salida de vídeo. Finalmente, la PlayChoice 10 utilizaba una salida de vídeo RGB invertida. Audio.
La placa base de la NES soportaba un total de 5 canales de sonido, entre los que se incluían 2 canales de onda de pulso de ciclo de trabajo variable. Un ciclo de trabajo se define como la fracción de tiempo que un sistema se encuentra en estado activo. 12,5%, 25%, 50% y 75%, con un control de volumen de 16 niveles y un hardware de portamento, soportando frecuencias en un rango de 54 Hz a 28 kHz. Los canales adicionales incluían un canal de onda triangular de volumen fijo que soportaba frecuencias de 27 Hz a 56 kHz, un canal de ruido blanco con 16 niveles de volumen que soportaba 2 modos ajustando las entradas en un LFSR en 16 frecuencias preprogramadas, y un canal de modulación de impulsos diferenciales de PCM con 6 bits de rango, que hacía uso de una codificación delta de 1 bit en 16 frecuencias de muestreo preprogramadas de 4,2 kHz a 33,5 kHz. Este último canal era capaz asimismo de reproducir sonido estándar PCM mediante la escritura de los valores individuales de 7 bits en intervalos de tiempo. Y ahora vamos con estos 3 curiosos ejemplares de estas consolas de NES, disfruten las imágenes. Bueno, ojalá te haya gustado esta pequeña reseña de la Nintendo Entertainment System. Soy Rolando 8690, suscríbete y comenta, gracias.